Listo, bien. Buenas noches, entonces. Bienvenidos nuevamente a su curso de DIS. Hoy nos encontramos aún en la unidad número 1, que es la de análisis de negocios, y vamos a hablar acerca de dos puntos importantes. Vamos a hablar acerca de la planeación de la comunicación del análisis de negocios. Ya hemos conversado nosotros a lo largo de las sesiones pasadas acerca de qué cosa es el análisis de negocios, quién lo realiza, cómo podemos plasmar todo nuestro análisis de negocio dentro de un documento que finalmente es el caso de negocio. Y hoy de lo que vamos a hablar es de cómo podemos nosotros comunicar este plan y por qué es importante comunicarlo. ¿Bien? Porque ya conversamos acerca de planificarlo en la sesión anterior y ahora vamos a ver por qué es importante comunicar esta planificación, qué beneficios nos puede traer. Además, vamos a hablar acerca de la planeación del proceso de administración de requerimientos. Y para poder hablar de administración de requerimientos y cómo lo vamos a gestionar adecuadamente, lo primero que vamos a conversar es acerca de qué cosa es un requerimiento, cuáles son los tipos que existen, y sobre eso vamos a ir desarrollando la demás teoría. Como siempre, en cualquier momento, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden levantar la mano o abrir sus micrófonos y vamos conversando. ¿Bien? Entonces, lo primero, como les decía, era el punto referido a la planeación de la comunicación del análisis de negocios. Y aquí lo primero a saber sería cuál es el propósito de tener un plan de comunicación. ¿Para qué es que yo voy a comunicar mi plan de análisis de negocios? Entonces, el propósito de que nosotros planeemos cómo vamos a comunicar las actividades del análisis de negocio es que podamos asegurar que estas partes interesadas, que ya vimos que los stakeholders pueden ser muy amplios, tanto personas, organizaciones o grupos de personas, que esas partes interesadas tengan una comprensión compartida de la información del análisis de negocios. Es decir, que estas actividades que yo estoy haciendo para poder entender qué está pasando en la organización, identificar la necesidad del negocio, más adelante definir si es un problema, es una oportunidad, realizar el análisis de causa raíz, hacer también los análisis de factibilidad, generar opciones de solución y priorizarlas, que todas esas actividades que yo voy a realizar como analista de negocio, uno, estén documentadas en un plan, que es lo que vimos en la sesión anterior, y otro, que este plan y las actividades que componen este plan puedan ser socializadas para que los stakeholders estén conscientes de qué cosas vamos a hacer, qué cosas vamos a cubrir, y de esta forma tengamos una visión compartida que nos permita reducir las expectativas y empezar a enfocarnos en el trabajo y en lo que realmente vamos a realizar. ¿Cómo es que nosotros podríamos definir cuál sería el enfoque, en este caso, de la comunicación que vamos a llevar a cabo? Así como cuando conversamos acerca del enfoque de la solución y dijimos esta solución podría tener distintos enfoques como comprar, como hacer, como una combinación de ambas. Cuando hablamos del análisis de negocios, nosotros también que tenemos que definir cuál va a ser el enfoque de nuestra comunicación. Y para eso el enfoque podría ser, como hemos visto dentro de la planificación, también este plan de comunicaciones, nuestro enfoque podría ser más formal, si es que vamos a estructurarlo muy al detalle, o menos formal si es que tenemos nosotros la intención de tener una visión menos estructurada, con puntos prioritarios y sobre eso tener un poco la libertad de articular los esfuerzos dependiendo de cómo se presenten las circunstancias. Bien, entonces la idea de este enfoque es que va a describir cómo es que vamos a estructurar la información del análisis de negocios que vamos a realizar y cuándo debería realizarse la comunicación hacia los stakeholders. Vamos a ver más adelante que cuando hablamos de aspectos relacionados a la comunicación, por ejemplo, existen elementos como la matriz de comunicaciones que nos van a permitir de una forma muy concisa transmitir información y sobre todo definir en qué momento vamos a hacer las comunicaciones, bajo qué medios, a qué personas y otros frentes más. Entonces es importante que nosotros podamos estructurar cómo van a ser las comunicaciones, que podamos saber cuándo las vamos a hacer y cómo deberíamos realizarla hacia los stakeholders. El enfoque podría ser documentado de dos formas, ¿no? Podría ser documentado dentro de mi propio plan de análisis de negocios, del cual conversamos en la sesión anterior. Es decir, podría ser un punto más. Nosotros vimos un ejemplo incluso en la sesión anterior acerca del plan de análisis de negocios, que estaba basado en un documento del gobierno de Hong Kong, donde ellos proponían qué elementos deberían ser considerados dentro de un plan de análisis de negocios. Entonces nosotros podríamos agregar un punto adicional y describir ahí cómo van a ser las comunicaciones de mi plan. Y por otro lado, si es que mi plan de comunicaciones es mucho más extenso y yo quiero
tener más nivel de detalle, puedo elaborar un plan que sea un plan distinto, que esté por separado y que sea un plan de comunicaciones del análisis de negocios. Seguramente ahí voy a tener documentada más información como cuáles son los medios de comunicación preferidos por mis stakeholders, cuál va a ser la forma de comunicarme, cuáles son los medios que van a ser oficiales para la comunicación. Incluso dentro de la matriz de comunicaciones yo podría tener algunos eventos y cuál va a ser la forma de comunicarlos, quién realizaría estas comunicaciones y a través de qué medios. ¿Ok? Entonces, dentro de este plan yo podría tener, como les digo, mucho más nivel de detalle para poder eh, tener una planificación estructurada de aquello que quiero lograr con las comunicaciones. Otro elemento importante es que nosotros dentro de esta definición de cómo vamos a enfocar la comunicación, deberíamos discutir con nuestros stakeholders el proceso de comunicación. Bien, ¿y para qué vamos a nosotros discutir con los stakeholders cuál va a ser el proceso de comunicación? Para poder hacer un relevamiento de cuáles son sus expectativas respecto a las comunicaciones que necesitan recibir. Vamos a ver, por ejemplo, si yo quiero informarles cuál es el avance de mi plan de análisis de negocios, yo debería entender primero cuál es el nivel de necesidad de cada stakeholder. Producto de ese entendimiento de cuál es la necesidad de información, yo podría diseñar un mecanismo para poder informarles de acuerdo a las preferencias que ellos tengan. Y esto tiene que ver mucho también con el nivel en que nos encontremos en la organización. Tal vez si yo quiero mostrar el nivel de avance a gerencia, no voy a mostrarle un proyecto donde tenga 200 actividades y les diga en qué porcentaje van cada una, ¿no? Podría tener simplemente un dashboard y tener un semáforo para ver si estoy de acuerdo al plan o si me he desviado hacia arriba o hacia abajo, y de una forma muy clara poderles explicar si es que existen desviaciones, cuánto me están costando a nivel de dinero y a nivel de tiempo, ¿no? Si estoy trabajando en un nivel intermedio con jefes, por ejemplo, entonces ahí sí requiero más detalle para que estos jefes puedan entender por qué se están produciendo los retrasos y en función a eso puedan tomar decisiones para que sus equipos empiecen a hacer los ajustes necesarios. Si voy a informar estos atrasos ya a un nivel operativo, seguramente voy a tener mucho más nivel de detalle porque necesito que las personas que tienen algún tipo de atraso puedan entender por qué está sucediendo, cuáles son los impactos en otras actividades de este plan de análisis de negocios y puedan tomar también acción para poder revertir esos problemas que están sucediendo. Bien, entonces la idea es que nosotros no vamos a diseñar de forma aislada cómo queremos comunicar la información, sino que todo este diseño de información y de cómo lo vamos a llevar a nuestros stakeholders tiene que justamente partir de las preferencias que ellos tienen para poder recibir la información. Más adelante vamos a ver que estas preferencias no solamente hacen referencia a la forma en la que quieren recibir la información en cuanto al material, al medio y demás, sino que también tiene que ver con algunos elementos que podrían estar relacionados a temas tecnológicos que pueden ayudarnos a comunicar de una mejor manera. Otro elemento importante dentro de esta definición del enfoque de la comunicación es que el nivel de formalidad que nosotros vamos a desarrollar depende de diversos factores, ¿no? Yo les dije al inicio, este plan de comunicaciones puede ser más formal o puede ser menos formal. Pero ¿de qué depende? De que yo elija tener un enfoque formal o menos formal. Esto va a depender de distintos factores, pero algunos de los principales son los que podemos ver aquí, ¿no? La complejidad del proyecto. Si es un proyecto altamente complejo, si es la implementación de un RP, si es un sistema cross que voy a implementar en múltiples divisiones de la compañía o incluso en diferentes sedes de la compañía a nivel nacional o internacional, va a ser un proyecto altamente complejo y seguramente yo necesito más detalle de qué cosas voy a comunicar y cómo lo voy a hacer. Vamos a ver también dentro de la sesión que incluso cuando tenemos proyectos de estas dimensiones y tenemos proyectos que ya escapan a las fronteras del país, yo tengo que empezar a pensar en otros elementos que tal vez no pensaría si estoy hablando de un proyecto local, ¿no? Por ejemplo, zonas horarias, tema de calendarios por países, días laborables y demás. Bien, vamos a llegar a ello. Otro aspecto importante que podría influir en el enfoque que yo tenga de la comunicación es la cultura de la organización, ¿no? Hay organizaciones que son mucho más estructuradas, que tienen la información almacenada de cierta forma en ciertos repositorios, e incluso tienen algunos canales de comunicación definidos para poder hacer llegar esta información a los stakeholders, ¿no? Algunos tienen, por ejemplo,
cuando tenemos proyectos muy grandes o que van a durar mucho tiempo. Algunas empresas tienen incluso canales de comunicación como una revista de la compañía, donde cada cierto tiempo sacan avances del proyecto, dicen de qué se trata y van tratando de mantener informado al público, ¿no? Existen otros medios como canales internos, algunos usan orales, otros utilizan SharePoint, correo electrónico, algunos ya están optando por redes sociales o mensajería instantánea a través de Teams, WhatsApp o cualquier otra herramienta, ¿no? Entonces tenemos que entender cuál es la cultura de la organización, cuáles son las preferencias que existen dentro de esta cultura y cómo nosotros nos adaptamos a ella para poder proporcionar la información que mis stakeholders necesitan, pero sobre todo a través de los medios que están permitidos dentro de la organización. Otro aspecto también importante es, por ejemplo, el tamaño del equipo, ¿no? Si yo tengo un equipo muy grande, seguramente voy a tener un plan de comunicaciones que sea altamente complejo, que va a tener mucho nivel de detalle, que me va a decir específicamente qué cosas debería comunicar, cómo hacerlo, a través de qué medios, con qué frecuencia o dirigido a qué persona. Si mi equipo es mucho más reducido, tal vez yo tenga menos complejidad en poder diseñar las comunicaciones, porque al ser un equipo reducido, lo que vamos a tratar seguramente es de optar por un marco de trabajo ágil y todos nosotros vamos a estar empapados acerca de lo que viene sucediendo. ¿Bien? Entonces, este debería ser un aspecto que también puede influir dentro de aquello que nosotros queremos comunicar y la forma en la que vamos a hacerlo. Y dice otros aspectos porque, bueno, dependiendo del proyecto uno podría tener aspectos de diversa índole, ¿no? Si nosotros estamos tratando proyectos internos, seguramente la comunicación va a ser mucho más sencilla y la cantidad de stakeholders va a ser menor. Pero si estamos tratando de proyectos que sean grandes, por ejemplo, la implementación de un sistema de almacenes dentro de una cadena de retail o un proyecto que tenga que ver, por ejemplo, con nosotros, ¿no? Una intranet académica o un portal de estudiante que tiene por detrás 30.000 alumnos, ya se trata de proyectos en los que yo tengo que empezar a pensar de una forma más estructurada cómo voy a gestionar las comunicaciones. Y si esas comunicaciones tienen que ver con entornos no solamente in-house, sino comunicación con elementos o personas externas, seguramente mi plan de comunicación va a tener que ser más fino en esos puntos para que nosotros logremos diseñar las comunicaciones de tal forma que, por ejemplo, toda la comunicación hacia afuera se haga a través de un único canal y no tengamos mensajes diferentes. Incluso cuando hablamos de comunicación, ya en planes más estructurados, podríamos tener un modelo de comunicación, decidir en qué persona vamos a hacer las comunicaciones, si vamos a tener un lenguaje formal, informal, o algunos incluso dentro de organizaciones tienen ciertos personajes y esos personajes son los que hacen la comunicación y todo fluye a través de ellos, ¿no? Porque algunos tienen, por ejemplo, revistas o tienen pequeños cortos que van pasando a través de tanto las pantallas de descanso o los televisores tanto en comedor o áreas comunes, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a nuestro primer Menti. Aquí tienen el QR, que los voy a poner en el chat y también les voy a poner el link para nuestro Menti de hoy. Correcto, ahí tienen el link entonces en el chat y por aquí voy a capturarles nuevamente el QR y el código por si lo necesitan. Bien, y listo, vamos a nuestro Menti. ¿Qué tenemos aquí? Nuestra primera pregunta para el día de hoy sería: ¿qué elementos consideras que son importantes al momento de comunicar? Si bien es cierto, nosotros hemos dicho ya que este plan de comunicaciones podría tener diversos enfoques, que nosotros vamos a tratar de comunicar de distintas formas dependiendo del público que nos escuche. Hemos hablado de algunas consideraciones como esas. Pero ¿qué elementos consideran ustedes que son importantes al momento de comunicar dentro de su experiencia, ¿no? En lo que les ha pasado en el trabajo, en lo que han visto en otros cursos? ¿Qué me podrían decir? Bien, como siempre vamos a darles un minuto ahí para que puedan contestar y vamos leyendo las respuestas y vamos conversando.
Listo, a ver. Mientras van escribiendo los demás compañeros, vamos revisando lo que tenemos hasta el momento. La pregunta era, ¿qué elementos consideras que son importantes al momento de comunicar? Lo primero, ser directos, ir al punto sin tantos rodeos, ¿no? Y esto es especialmente importante cuando yo quiero transmitir un mensaje y quiero que ese mensaje quede dentro de mi interlocutor, ¿no? Si lo voy a tener varias, varios minutos o varias horas, en el peor de los casos, dando vueltas acerca de un tema, tal vez empiece más bien a generar rechazo y el mensaje que yo tenía planeado brindar no quede dentro de ellos, ¿no? Entonces, esto es importante también. Y nos sucede mucho, ¿no? Nos sucede dentro del ámbito laboral, nos sucede en lo educativo. Por ejemplo, si tenemos un espacio delimitado para brindar un tema, ¿no? ¿Qué pasa si yo quisiera cubrir exactamente la cantidad de horas destinadas al tema? Si yo ya terminé hace una hora de decir lo que tenía que decir y ya terminamos las interacciones, entonces es mejor que yo cierre esa sesión, que termine con un mensaje armonioso, que las personas se vayan con... Siempre hay que tratar que las personas se vayan con ese pequeño gusto de la conversación y con ese ánimo de volver por más, ¿no? Evitar saturarlas. Entonces, ser directos, ir al punto está muy bien, que tengamos un mensaje claro y conciso. Eh, es importante y yo les recomiendo que cuando tengan que comunicar algo, primero lo preparen, lo ensayen, tengan la oportunidad de escucharse ustedes mismos y saber si ese mensaje tiene realmente el peso y la orientación que ustedes le quieren dar. La manera en que se dice aquello que queremos transmitir tiene que ser un trato de igual a igual. No puedes tratar de menor a alguien y esperar que se lo tomen a bien, ¿no? Por ejemplo, dentro del trabajo, ¿no? Si uno tiene un puesto como el que en algún momento les puede tocar desarrollar como jefe, gerente, supervisor o cualquier otro, la idea es que eso no les impida continuar hablando directamente con su equipo o con personas de otras áreas, que reciban el mismo nivel de respeto que ustedes quisieran tener de cada uno de ellos. Entonces, que este trato sea súper horizontal y que eso los ayude a generar un clima de confianza, que vamos a ver luego que es un tema importante, para a través de esta confianza empezar a desarrollar un canal que permita que nuestro mensaje llegue y que nos ayude también a estructurar mejor estas habilidades blandas que nosotros deberíamos tener como analistas de negocios y que finalmente van a revertir en que yo tenga un plan que sea mucho más aceptado y que me permita tener filtro, ¿no? Si yo genero confianza, voy a tener también la opción de recibir retroalimentación y eso me va a ayudar muchísimo dentro de mi planificación. ¿Qué más tenemos por aquí? La facilidad de palabra, la explicación con dinámica, pero con los puntos claros al momento de entender algo. Si bien es cierto, yo puedo tener algunas actividades que voy a introducir para poder hacer un pequeño rompehielos o tener una suerte de dinámica para que el público no se quede solamente escuchando, sino participe, necesito también tener un soporte a estas actividades, que normalmente es un soporte teórico que me va a permitir enmarcar dónde es que yo quiero trabajar y a dónde es que quiero llevar a este público con el que estoy tratando. Tener todos los detalles también es un punto importante, sobre todo cuando comunicamos dentro de las actividades laborales. Si yo voy a eh, publicar mi plan de trabajo, mi plan de análisis de negocios, y lo voy a hacer de conocimiento del público, tengo que estar en la capacidad de poder responder. Entonces, para poder responder a las preguntas que seguramente van a surgir, yo debería conocer los detalles. Y esos detalles los voy a conocer en la medida en que yo construyo el plan. Por eso es importante no delegar esta tarea a un tercero, sino ser uno mismo el que gestiona las reuniones o las actividades necesarias para construir el plan en conjunto, ¿sí? Este tema de co-crear es algo que tenemos que llevar. Tener claridad, ya que todo debe ser comprensible, ¿no? Les decía que una buena práctica podría ser que ensayemos este mensaje, que nosotros mismos lo entendamos, o que incluso podamos exponer frente a algunas personas que, aunque no son el público objetivo final, puedan darnos un feedback acerca de qué elementos ajustar o qué elementos no entendieron y vale la pena que repasemos. La gesticulación, el hecho de que yo brinde un mensaje eh, apoyado en ciertos gestos va a ayudar a que las personas puedan recordar o puedan mantener la atención sobre algunos puntos en especial. Entonces es importante que yo aprenda a poder incorporar ciertos gestos dentro de las explicaciones que doy y esto me ayude de cierta manera a poder hacer más fluida la explicación
también me va a permitir del otro lado, o sea, del lado del receptor de la comunicación, va a ser más eficiente porque a través de ciertos gestos yo voy a apoyar o voy a reforzar las ideas que quiero dar. Y del lado mío, como emisor, también me va a ayudar el tema de uso de gestos o de gesticulación, porque eso me va a permitir manejar algunos elementos como los nervios y evitar que estemos haciendo actividades repetitivas como a veces estamos dentro de la clase o dentro de la exposición, ¿no? Moviendo un lápiz, moviendo el papel o tocando algún elemento que puede ser un distractor. Nos dicen claridad en el mensaje, que tiene que ver con aquello que hemos revisado, que sepamos qué queremos decir, cuál es el objetivo de la comunicación que estamos haciendo, y eso nos permita llegar a un punto en el que realmente nos sentamos satisfechos con el mensaje que estamos transmitiendo. Y importante el tema de buena actitud, ¿no? Finalmente nosotros estamos transmitiendo un mensaje y nos toca estar ahí porque somos los encargados del proyecto, porque somos los analistas de negocio, los consultores internos o cualquier rol que nos toque jugar, pero eso no quiere decir que las personas están obligadas a escucharnos. Pueden estar obligadas a estar dentro del ambiente en el que ustedes están, pueden estar obligadas a conectarse al Teams o a cualquier sesión en la que ustedes vayan a explicar, pero en la medida que yo tenga buena actitud, lo que voy a provocar es que estas personas tengan el deseo de escucharme, que es lo más importante. ¿Va? Listo. Entonces, son aspectos muy importantes. Vamos a ver desde el enfoque teórico cómo podemos consolidar estas apreciaciones que ustedes han dado y cómo podemos organizarnos para comunicarnos de mejor manera. Entonces, volvemos a nuestras diapositivas. Vamos a ver. La comunicación del plan de análisis de negocio. Bien, cuando nosotros estamos haciendo o definiendo el enfoque de cómo van a ser nuestras comunicaciones de este plan de análisis de negocios que hemos construido, debemos considerar los siguientes elementos. Deberíamos considerar, en primer lugar, qué información es la que debe ser comunicada. Bien, entonces aquí yo me enfoco en el qué. ¿Qué quiero comunicar? ¿Qué es lo que voy a transmitir? Tal vez en esta comunicación lo que quiero es transmitir los riesgos que he identificado o el avance del proyecto o las dificultades que estoy teniendo o mi listado de stakeholders. ¿Qué es lo que yo quiero comunicar en este punto en particular? Luego voy a identificar quién requiere recibir esta comunicación y qué información espera. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, de algo en particular, de la lista de interesados, que fue lo último que mencionamos. Entonces, yo lo que debería saber es quién quiere recibir esta lista de interesados y qué información requiere. Tal vez solo requiere una lista de nombres, o si es para ayudarme a gestionar o a desarrollar algunas estrategias para gestionar la participación de mis involucrados, puede ser que esta persona necesite el nombre, puede ser que necesite el área, algún medio de contacto, puede ser que necesite incluso un análisis para saber si la persona está a favor o en contra del proyecto. Entonces, mucho depende de quién va a consumir la información. Entonces, deberíamos identificar qué información queremos compartir, quién la va a consumir y cuáles son las preferencias o los requerimientos que tiene. Y del otro lado, ya enfocado puntualmente en las preferencias y cómo ellos esperan recibir la información, deberíamos saber cuál es el detalle de la información que requieren y cuál es el estilo de comunicación que prefieren. ¿Bien? Puede ser que algunos prefieran estilos de comunicación que sean mucho más visuales, que estén soportados en dashboards, que tengan gráficas y a través de eso puedan entender mejor la idea. Y para otros será mejor un tema narrativo, donde yo tengo una suerte de informe y a través de esa lectura ellos pueden hacerse una idea de cuál es la situación actual. ¿De qué va a depender? Del stakeholder que ustedes están analizando. ¿Quiénes van a tener prioridad? Aquellos stakeholders que tengan mucho poder dentro de su organización relacionado al proyecto que están trabajando. Y aquí recordemos que este tema de poder no está únicamente enfocado en el puesto que ocupaban dentro de la organización, sino que el poder dentro de la organización se podía dar por el conocimiento, por relevancia dentro de la organización, por tiempo de servicio o por algunos otros factores externos. Entonces, la idea es que podamos enfocarnos en estas personas que tienen poder, enfocarnos en cuáles son sus preferencias para recibir la información y que podamos diseñar en la medida de lo posible que esta información se entregue de forma automática para evitar involucrar tiempo del equipo construyendo esta información. Otro tema importante es que nosotros nos enfoquemos, por ejemplo, en cuáles son los métodos preferidos para poder enviar la información
y distribuirla, y además cuáles son los requerimientos de acceso, ¿no? ¿Quién debe ver qué? ¿Quién está permitido para acceder a cierto tipo de información? Porque eso tiene que ver también con la confidencialidad de la información y con que sea un acceso garantizado a las personas que estén autorizadas. Entonces, estos medios preferidos de comunicación van a variar y van a ser diferentes, como les decía, en cada proyecto que ustedes realicen y en cada organización en la que ustedes trabajen. Existen, por ejemplo, personas que prefieren los medios de comunicación escritos, ¿no? Que siguen optando por informes, por medios físicos, por papel, y existen otras que tienen medios preferidos en cuanto a lo digital, ¿no? Prefieren recibir un correo electrónico, un informe, pero a través de PDF, y existen algunas organizaciones donde la comunicación es mucho más flexible y está orientada más a poder ser rápida. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Por ejemplo, Teams, canales de WhatsApp, algunos medios de difusión masivos a través de distintas herramientas, y es así que nosotros vamos a poder hacer llegar la información que tenemos. Pero debemos saber cuáles son los métodos de distribución de la información que maneja la organización. Si es que hay algunos que ya sean formales, tenemos que utilizarlo. Y en caso no exista algún medio formal de comunicación o ya definido para este proceso, nosotros vamos a seleccionar cuál es en función a las necesidades y requerimientos de nuestros stakeholders. Finalmente, como les mencionaba en algún momento, las herramientas juegan también un rol importante en este aspecto de la comunicación, porque podríamos tener algunos repositorios como SharePoint, como algún gestor documental, que nos permita saber, por ejemplo, cuáles son las versiones de documentos, cuál es la versión que es válida, cuáles son los cambios que se han realizado en el último tiempo. Y todas estas herramientas finalmente nos permitan acceder, por ejemplo, remotamente, tal como hoy venimos haciendo muchos trabajos 100% remoto o algunos incluso trabajos híbridos, y podamos tener las herramientas para que tanto yo sea que esté en la oficina o esté en casa, pueda tener esa posibilidad de acceder a la información, de saber que tengo siempre la última versión de la documentación que quiero revisar, y en función a esto pueda yo tener la capacidad de tomar decisiones en función a información que sea real, que sea actualizada y que sea relevante para el proceso que quiero tratar. Además de estos aspectos que hemos visto anteriormente, otra cosa importante es que nosotros deberíamos lograr acuerdos acerca de qué información necesitamos comunicar, y nosotros como analistas de negocios vamos a recibir un input importante de los stakeholders para poder saber qué información desean recibir y algunos requerimientos acerca de, por ejemplo, cuál es la frecuencia con que esperan recibir esta información o a través de qué medios, ¿no? Si conversamos antes, por ejemplo, de información del análisis de negocios que vamos a compartir, una información relevante podría ser, por ejemplo, el listado de riesgos asociados a estas actividades de análisis de negocios. Y depende de la extensión del proyecto y el nivel de incertidumbre que exista, yo puedo decidir que estas reuniones o esta información referida a riesgos se va a compartir cada semana. Entonces, establezco cuál es la información, cuál es la periodicidad, cuál es el formato en que voy a entregar. Puedo decir, voy a hacerlo por correo, voy a hacerlo a través de un informe que se va a difundir por mensajería instantánea. Empiezo a trabajar un poco en cómo voy a hacer esa distribución y cada cuánto tiempo. Pero existen otros aspectos que aún no hemos tratado y que cobran especial relevancia hoy cuando estamos hablando de realizar trabajo remoto, ¿no? Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, es que podamos definir el enfoque de la comunicación en función a aspectos como las zonas horarias o las ubicaciones físicas, ¿no? Nuestros stakeholders hoy más que nunca están distribuidos, están en distintas ciudades, en distintos países, y estos stakeholders necesitan que nosotros los tengamos en cuenta cuando vamos a desarrollar estrategias de comunicación y vamos a elaborar este plan de comunicación. Entonces, ¿qué podría suceder con las zonas horarias? Por ejemplo, quienes trabajamos en empresas transnacionales, finalmente tenemos algunas complicaciones respecto a zonas horarias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, la casa matriz está en Brasil, y si Brasil hace una reunión al inicio del día para ellos, que son las 8 de la mañana, para mí la reunión termina siendo a las 6 de la mañana y está fuera de mi horario de trabajo. Entonces, si por el contrario yo hago una reunión al final del día, a las 6 de la tarde, para ellos ya son las 8 de la noche y difícilmente van a enterarse
de qué cosa se trató en esta reunión. Entonces, puede haber comunicaciones que no necesariamente sean síncronas, hay comunicaciones que yo puedo dejar para que algunos de los miembros las tomen y las utilicen en la medida que necesiten, y hay otras comunicaciones que sí necesitan ser de forma síncrona para poder coincidir en alguna reunión o en algún intercambio de opiniones también. Algún aspecto importante les decía que puede estar referido, así como las zonas horarias para ver que tenemos diferentes horas de trabajo y demás, las ubicaciones físicas, ¿no? A veces yo quiero que mi comunicación sea, no sé, por Teams o por email, pero algunas ubicaciones físicas en una empresa, sobre todo industrial, pueden estar en ubicaciones que sean remotas, que estén aisladas, que estén fuera de la zona de cobertura, o que no tengan acceso a internet, y yo tengo que empezar a pensar qué otros canales puedo utilizar para distribuir información en esos puntos. Es por eso que es importante que yo sepa dónde están mis stakeholders, y vamos a ver también que es importante saber a qué recursos pueden acceder y qué limitaciones tienen también. La locación puede imponer estos tipos de restricciones que les estoy conversando, y además podrían también restringir las herramientas que hemos seleccionado, ¿no? Como les decía, todo lo pueden hacer por SharePoint, pero tal vez SharePoint tiene un nivel de consumo de ancho de banda que es superior al que me brindaría una red, no sé, 3G o una red H, una red de muy bajo tráfico, porque estoy en zonas de cobertura aisladas o zonas de cobertura donde la recepción es bastante mala, ¿no? Entonces, puedo optar por algunos mensajes muy concisos a través de SMS, o puedo tener otros medios de comunicación que me permitan a mí desplegar esta información y llegar finalmente a los stakeholders que lo requieren. Otro aspecto importante, por ejemplo, antes que me olvide, de ubicaciones físicas en los que trabajamos en países diferentes, es no solamente que tenemos horas diferentes, ¿no? Con Brasil, con Uruguay o con algunos otros países de la región incluso. Pero otro aspecto importante es, por ejemplo, si hablamos de ubicaciones físicas distintas, es importante que nosotros definamos, por ejemplo, con qué calendario vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué pasa si hoy es 28 de julio aquí en Perú y es festivo y nosotros no estamos laborando, pero los otros países están trabajando, ¿no? Vamos a hacer reuniones, vamos a tomar los feriados para todos los países, vamos a tratar que los días que algunos países puedan tener feriados o festivos eh, sean reuniones que sean asíncronas, o se distribuye información de forma asíncrona para que luego sea consumida por las personas que no estuvieron. ¿Cuáles son las opciones que vamos a manejar? Eso es algo que también es importante, sobre todo hoy que tenemos mucho trabajo que es remoto o que es híbrido. ¿Y cuáles serían los beneficios? Ya nosotros dijimos qué aspectos hay que tomar en cuenta, porque es importante que empecemos a comunicar, pero ¿cuáles son los beneficios de poder planificar esta comunicación? En primer lugar, vamos a tener la opción de poder tener una evaluación temprana de la calidad de la información. ¿Bien? Esta calidad de la información y la planificación que nosotros estamos haciendo es porque en la medida que nosotros publiquemos la información, la demos a conocer, la comuniquemos a otros interesados, vamos a también tener la oportunidad de poder recibir algún tipo de feedback, vamos a poder identificar si nos hemos equivocado en algo, si tenemos información que es deficiente y vale la pena mejorar, y en función a eso nosotros vamos a ir apuntando a una mejora continua en este proceso. Otro de los aspectos importantes es que vamos a poder evaluar distintas alternativas. Si yo doy a conocer a mi equipo de proyecto, a mis stakeholders, mi plan de análisis de negocios, seguramente muchos de ellos me van a contactar para poder o preguntarme cosas que no entienden o sugerir una forma distinta de hacer las cosas. En la medida que yo reciba esas sugerencias, puedo tomar distintas opciones y evaluar si tal vez alguna de las opciones que están haciendo en ese momento y que viene de algún stakeholder eh, puede resultar mucho más provechosa que la propia opción en la que yo pensaba trabajar. Otro beneficio importante es que nosotros podríamos tener revisiones y aprobaciones formales. Esta documentación del plan de análisis de negocios que yo estoy gestionando, que he ido construyendo a lo largo del trabajo que voy realizando, necesita ser aprobado, ¿no? Yo necesito que alguien me diga, oye, este plan está ok, yo lo apruebo, sigue adelante, y normalmente es mi sponsor, así que yo soy un tercero, que me va a permitir tener esa información. Entonces la idea es que ustedes,
a medida que comunican, puedan no solamente entregar información, sino también evaluar distintas alternativas, recibir feedback y sobre todo aprobaciones, ¿no? Estoy de acuerdo con esta documentación, estoy de acuerdo con las definiciones que me estás alcanzando, o nosotros también podemos escribir dentro de las comunicaciones que hacemos para poder tener aprobaciones implícitas, ¿no? O sea, este documento, por ejemplo, será aprobado, se considera aprobado de no recibir comentarios hasta el día X. Entonces, así yo puedo darle la vuelta y ayudar a que estos deadlines se establezcan y se cumplan. Otro de los beneficios es que podríamos tener inputs adicionales al diseño de la solución, porque en la medida que las personas reciban la comunicación del plan y me entreguen su feedback, yo voy a tener la oportunidad de poder escuchar a más personas, identificar nuevos stakeholders, captar esas expectativas y finalmente volcar todo eso en nuevos inputs para el diseño de mi solución, que me permitan una solución que esté más estructurada, que cubra distintos puntos y que sea menos propensa a fallos, por ejemplo. Hasta aquí, y antes de continuar avanzando con las técnicas para comunicar, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Listo, entiendo que no hay dudas. Seguimos. ¿Cuáles podrían ser algunas técnicas para comunicar? Existen muchísimas técnicas, ¿no? En ese sentido, nosotros vamos a poder tomar algunas de ellas para ponerlas en práctica dentro de lo que vamos a hacer en nuestras actividades de análisis de negocio. Y aquí vamos a hablar de tres técnicas básicas de comunicación que nos podrían ayudar, ¿no? Vamos a tener las entrevistas, por una parte, y estas entrevistas vamos a ver en qué momento nos pueden servir más. Vamos a tener las revisiones y los workshops. ¿De qué va todo esto? Las entrevistas son utilizadas para poder comunicar información de forma individual, ¿no? Yo me reúno usualmente uno a uno, transmito cierta información. Esto me va a servir cuando yo tenga información que está mucho más acotada o mucho más dirigida a una persona en particular. Entonces estas entrevistas me pueden servir para transmitir información, pero también para poder recibir retroalimentación de una forma individual. Otra de las opciones que tengo es el tema de las revisiones, ¿no? Estas revisiones me van a permitir recibir feedback también, van a permitirme a mí generar y solicitar los ajustes necesarios, comprender las respuestas y las acciones que requerimos hacer y también realizar aprobaciones sobre cierta documentación o sobre cierta información en particular que quiero validar con mi equipo. Estas sesiones de revisión pueden ser grupales o pueden ser individuales, no hay problema con eso. Y finalmente tenemos el tema de los workshops. Los workshops, que son esta tercera técnica para poder comunicar, si se dan cuenta es bastante similar al tema de las revisiones. También permite feedback, también me van a ayudar a comprender algunos ajustes, me van a identificar respuestas y acciones requeridas de parte del equipo de proyecto. Y estas sesiones sí suelen ser grupales y además tienen que estar dirigidas por un facilitador. La idea del workshop es que yo tenga un facilitador y este facilitador me ayude a tomar las opiniones de cada uno, a poder orientarlas, poder conversar acerca de ellas y a raíz de eso generar nuevos inputs, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, con Menti, ¿no? Ustedes están participando y yo no solamente me limito a leer o a ver que hayan participado y colocado sus opiniones. Tomo la opinión, hago una pequeña explicación y en función de esa explicación tal vez otra de las personas ve con más claridad la pregunta y empieza a responder, ¿no? Entonces la idea de estos workshops es que esté dirigida por alguien que les ayude a ver más claramente el panorama que están analizando y son útiles para obtener consenso, por ejemplo, para que las personas puedan expresar su opinión y a través de esta dirección que va a ser el, el facilitador puedan llegar a un consenso o puedan generar aprobación sobre algún entregable o algún documento del proyecto. ¿Bien? Esta mitad de la sesión está enfocada en revisar todo lo que comprende la comunicación. Ahora, si ya sabemos que hemos elaborado en la sesión anterior nuestro plan de análisis de negocios y en esta sesión hemos visto cómo vamos a comunicar este plan, identificando cuáles son algunos requerimientos básicos y cuáles son algunos elementos que deberíamos considerar,
Ahora vamos a enfocarnos en la segunda parte de la sesión que tiene que ver con requerimientos. Y para poder empezar eso, vamos a empezar hablando acerca de qué cosas es un requerimiento. ¿Bien? Para eso vamos a volver nosotros a nuestra mente y vamos a tener un tiempo para que puedan decirnos qué cosa es un requerimiento, qué entienden por un requerimiento ustedes. Ya deben haberlo visto en múltiples cursos, en múltiples sesiones de distintas asignaturas que han pasado hasta la fecha. Entonces, ¿qué entienden por requerimiento? Ya sea dentro del Menti o abriendo el micrófono, ¿qué me pueden decir? A ver, mientras van contestando, vamos a hacer unas preguntas por aquí. A ver, la señorita Rivera nos acompaña. ¿Nos podría comentar en sus palabras qué cosa entiende por requerimiento, por favor? Señorita Rivera, ¿está presente? Bien, a ver, vamos a preguntar entonces al señor Palacios, ¿qué nos puede decir acerca del requerimiento? ¿Qué idea tiene de requerimientos de cursos anteriores o documentación que haya leído? Palacios tampoco está. Señora Alarcón, ¿qué nos podría comentar respecto a este punto de requerimiento? A ver, mientras participan aquellos que he llamado, me preguntaba el señor Palacios si puede escribir. Sí, sin problema, puede escribir por aquí y ya yo lo leo para poder discutir. Bien, mientras el señor Palacios va escribiendo en el chat, vamos con las participaciones que tenemos hasta el momento en mente. Requerimientos nos dicen es expresar el mensaje de forma clara y si existen dudas resolverlas en el momento. Seguramente esto viene de la participación anterior y el requerimiento nos han definido como una condición que se debe tener en cuenta, ¿no? Puede ser una condición, vamos a ver si solo son condiciones, si son funciones, qué otros elementos me van a permitir a mí tener una mejor definición de qué cosa es un requerimiento. Nos dicen además qué es lo que se pide para ser implementado. Bien, entonces esto parte entonces de una necesidad y esa necesidad nosotros la vamos a plasmar en el requerimiento para más adelante implementarla en una solución. Aquí en el chat nos dice el señor Palacios que el requerimiento es una necesidad que tiene una persona para que se cumpla un objetivo, ¿no? Entonces, bien, señor Palacios, gracias. Efectivamente es una necesidad, parte de ese punto es una necesidad y la idea es que nosotros alcancemos a cumplir. Y para eso vamos a ver que existen distintas características, porque lo que nosotros tenemos que hacer en algún momento es poder entender esas expectativas que mi usuario, interesado, cliente tiene y plasmarlas como un requerimiento. Son además, nos dicen, características necesarias para poder obtener una funcionalidad específica. Aquí ya nos estamos enfocando más en temas de requerimientos a nivel de sistema, ¿no? ¿Cómo tiene esto una relación con la funcionalidad? Es un requisito que se debe cumplir dentro del proyecto, también es importante, ¿no? Y estos requerimientos vamos a ver de qué tipo son y vamos a ver si se deben cumplir dentro del proyecto o algunos se deben implementar dentro del producto cumpliendo ciertas características o ciertas variables de uso.
Nos dicen además que las funcionalidades son las funcionalidades que debe cumplir nuestro software. Los requerimientos finalmente van a decantar en algunas funcionalidades que nosotros vamos a construir y que más adelante nuestros usuarios van a poder utilizar. Y finalmente nos dicen que son las condiciones necesarias para que un sistema trabaje o funcione. Este aspecto de condiciones necesarias nos lleva a pensar ya en el ambiente en el que está funcionando la solución, y eso seguramente va a tener que ver con algún tipo específico de requerimiento que vamos a trabajar más adelante. Y antes de cerrar, nos dicen que el requerimiento o funcionalidad que se espera de un software, ¿no? O sea, qué es lo que el software debería hacer y cómo esa funcionalidad va a ser traducida más adelante en un requerimiento. Vamos a ver. Entonces, si hablamos nosotros del requerimiento, normalmente tenemos un mundo ideal en el que el requerimiento va a venir ya diseñado y nosotros lo que vamos a hacer es una recopilación de esos requerimientos. Pero la verdad es que el requerimiento difícilmente está ya documentado, sino que nosotros tenemos que entender qué es lo que está pasando del lado del usuario, entender qué es lo que precisa nuestro stakeholder y cómo podemos nosotros extraer esa información para documentar un requerimiento de forma adecuada. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente nosotros terminamos viendo temas como estos. ¿Y cuál es la solicitud del usuario? Así, eso es lo que entendí. ¿Qué es lo que entendió, en todo caso, ya no el analista, sino el líder del proyecto? Una idea totalmente diferente. ¿Cuál es el diseño que me va a proporcionar el analista de sistemas? Este de aquí. ¿Cuál es el enfoque que tiene el programador? Distinto. ¿Qué es lo que recomienda el consultor externo? Tal vez un columpio, pero con mucho valor agregado, con mucho lujo, o con algunas funcionalidades extra que tal vez no vamos a utilizar. ¿Cuál es la documentación del proyecto? No existe, que es lo que sucede normalmente. No hay documentación del proyecto, o algunos piensan que los manuales los van a hacer una vez que terminen, o la documentación solo les va a servir si ese proyecto se va a realizar más de una vez, y terminamos sin documentación. ¿Cuál es la implementación en producción? Clásico, les dicen, oye, mira, tenemos que salir del 30. No, es que no llegamos, pero sal con lo que tengas. Y terminamos saliendo así, ¿no? Con lo mínimo indispensable para poder funcionar. Ah, pero del otro lado, ¿cómo era el presupuesto del proyecto? Era un super presupuesto, nosotros planificamos hacer N cosas, pero finalmente no las estamos cumpliendo. Y otro tema importante, ¿cuál es el soporte operativo? No existe, ¿no? Nunca convocamos a la gente de IT, nunca evaluamos quién va a operar la solución una vez que nosotros como consultores externos la pongamos en producción y nos vayamos de la empresa. Y siempre tenemos un soporte operativo que puede estar con problemas. Pero ¿qué es lo que realmente necesita el usuario? Algo súper sencillo que hubiéramos podido construir tal vez con menos presupuesto, hubiéramos podido salir con un mejor entregable en producción, hubiéramos podido tener tanto el soporte operativo, hubiéramos evadido también algunas recomendaciones demasiado exageradas o diseñado algún producto que no podamos utilizar. Entonces, es importantísimo que nosotros identificamos correctamente los requerimientos, que trabajemos en estos requerimientos, porque no es solamente que nosotros los vamos a recopilar y los requerimientos están ahí esperando que vayamos por ellos, sino que toca trabajar para poder definirlos de forma adecuada. Bueno, y vamos a enfocarnos para eso en lo que les había preguntado. ¿Cuál es la definición de un requerimiento? Ya vimos desde la parte práctica las opiniones que ustedes tienen y que definitivamente están alineadas a lo que hacemos dentro de la carrera, pero podemos tener el soporte de dos organizaciones que nos brinden un concepto más claro acerca de qué cosa es un requerimiento. Según el BABOK, que es este Business Analysis Body of Knowledge, un requerimiento es una presentación o una representación, disculpen, utilizable de una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a partir de una necesidad y que luego vamos a poder documentar cómo esta necesidad se va a poder plasmar a través de un requerimiento y que este requerimiento tiene que ser finalmente utilizable. ¿Bien? No puede quedar en algo abstracto o en algo que sea demasiado etéreo, sino que nosotros tenemos que pasar a una definición que me permita ponerlo en marcha.
El Business Analysis for Practitioners del PMI nos dice que la condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para poder satisfacer un contrato u otra especificación formalmente impuesta. Entonces aquí el concepto ya crece un poco más. Nos dicen que es una condición o una capacidad, bien, que debe estar presente en un producto que nosotros estemos desarrollando, en un servicio que podamos brindar o en un resultado, porque muchas veces nosotros como consultores de sistemas no entregamos un servicio final, sino que entregamos un resultado para que ese resultado sea utilizado dentro de la organización y con eso ellos puedan generar algún servicio a su cliente interno o externo. Y la idea es que todo esto apunte a poder satisfacer, ya sea un contrato si nosotros somos externos, o alguna otra especificación que está formalmente impuesta, ¿no? Puede ser una definición de requerimientos o puede ser una historia de usuario que nosotros podamos desarrollar. Y bueno, ahora que ya sabemos qué cosa es un requerimiento, lo siguiente que yo les voy a preguntar es cuál es la clasificación de los requerimientos. ¿Cómo podrían ustedes clasificar un requerimiento? ¿Sí? ¿Qué tipos de requerimiento existen y cómo podríamos nosotros empezar a catalogar? Vamos a poner aquí un tiempo también para que vayan completando. Entonces, ¿qué tipos de requerimiento conocen? Pueden ir participando aquí o abrir sus micrófonos. Bien, vamos a ver. A ver, ¿qué tipos de requerimiento conocemos? El requerimiento es algo que se necesita. Requerimiento nos dicen funcional y no funcional. Es una necesidad expuesta, un pedido o una solicitud. En programación existen tanto los requerimientos funcionales o no funcionales. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo en que existen dos grandes tipos, ¿no? Funcionales y no funcionales. Existen además otros requerimientos que son los requerimientos del negocio y estos son algunos objetivos no necesariamente para el producto, sino para la organización en sí. Es algo que vamos a ver y que vamos a ver cómo esto nos va a ayudar luego a tener un alineamiento estratégico entre aquello que busca la organización, aquello que buscan las personas que están dentro de la organización y finalmente cómo esto se plasma en la solución que yo estoy intentando implementar. Listo. A ver. Vamos a avanzar con estas ideas de fuerza y vamos a ver cómo las podemos relacionar con la parte teórica. Como les decía, lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros hablamos acerca de tipos de requerimiento es una clasificación tradicional, la cual hemos venido trabajando ya hace algún tiempo. Y esta clasificación apunta a que yo tengo dos tipos de requerimientos, ¿no? Mi requerimiento funcional, que habla de comportamientos del producto, de algunas funciones que debería realizar el producto, y mi requerimiento no funcional, que está más enfocado a condiciones, ¿no? Condiciones del ambiente y a cualidades que están requeridas para poder hacer efectivo el producto. Entonces, vamos a ver, cuando avancemos un poco más, qué ejemplo podemos tener de funcionales, de no funcionales, y cómo podemos nosotros ayudarnos a entender esta clasificación. Bien, en el chat la señorita Rivera también nos preguntaba si están los funcionales y no funcionales, justamente tiene relación con esta primera clasificación, pero otra de las cosas que yo les quería traer es una clasificación que es un poco más amplia, ¿no? Y esta clasificación ampliada contempla hasta 6 tipos de requerimientos.
Vamos a ver que tenemos requerimientos del negocio, requerimientos de interesados, requerimientos de solución. Dentro de estos requerimientos de solución vamos a tener los funcionales y no funcionales, que son los que conocemos más, y algunos requerimientos que se van a denominar de transición, que vamos a ver luego que se van a convertir en habilitadores. Esos 4 tipos de requerimientos están documentados dentro del BABOK, que ha sido desarrollado por el IVA, y existen además, según el PMBOK, otras 2 clasificaciones, ¿no? Requerimientos del proyecto y requerimientos de calidad. Estos no están dentro del ámbito que vamos a tratar ahora, pero podrían estar referidos a algunos elementos muy particulares, tanto del proyecto como de estándares de calidad que deberíamos alcanzar. Entonces, si nosotros empezamos por el primero de los requerimientos, que es nuestro requerimiento del negocio, aquí lo que vamos a tener nosotros es que es una declaración de aquellas metas, objetivos y resultados que son aquellos que van a describir por qué hemos iniciado el cambio, ¿no? ¿Por qué es que nosotros estamos dando marcha a este cambio? ¿Se acuerdan que cuando hablamos al inicio de los elementos del análisis de negocio dijimos que uno de los más importantes era el cambio? Y la idea es que nosotros empecemos a ver cuáles son esos objetivos, metas y demás que van a ser el soporte para haber iniciado un cambio dentro de la organización. Pueden aplicar desde lo más alto a toda la organización, pueden bajar a un área o pueden estar como una iniciativa que sea mucho más específica y que abarque a cierto grupo de personas o de interrelación entre algunas áreas. ¿Qué ejemplos podríamos tener de requerimientos de negocio? Podríamos tener, por ejemplo, este requerimiento de incrementar el valor de las ventas anuales en 3%. ¿Bien? En este momento es un requerimiento del negocio porque es algo que necesita la organización. Yo aún no estoy hablando acerca de sistemas, no estoy hablando de la solución que voy a construir, estoy pensando en lo que el negocio necesita. ¿Okay? A partir de eso que el negocio necesita, yo puedo empezar a pensar más adelante en otro tipo de requerimientos, que son los requerimientos de los interesados, los requerimientos de los stakeholders. Aquí lo que va a pasar es que nosotros vamos a describir cuáles son las necesidades de un interesado o de un grupo de interesados, en el caso aplique, que deben ser alcanzadas para poder lograr los requerimientos del negocio. Este tipo de requerimientos va a servir como un puente, como un pivot entre aquellos requerimientos que hemos visto anteriormente, que son del negocio, que usualmente son de más alto nivel, con los requerimientos que vamos a ver a continuación, que son los requerimientos de la solución. ¿Qué ejemplos podríamos tener aquí? Podríamos tener registrar las cuentas de los clientes, visualizar el historial de orden de compra y contar con ventas online. Entonces, estos requerimientos han surgido de las personas, ¿no? Hay alguien que me ha dicho, oye, yo por ejemplo necesito registrar las cuentas de los clientes, ¿no? Tal vez ha sido alguien de comercial. Necesito visualizar el historial de la orden de compra, tal vez este requerimiento es de algún interesado como el jefe de logística, o necesito contar con ventas online, y esto puede ser alguien también del canal de nuevos negocios o del área de ventas, ¿no? Entonces, estamos hablando de personas que tienen necesidades y cómo esas necesidades nosotros las plasmamos a través de los requerimientos interesados. Les decía que estos requerimientos interesados van a dar pie a los requerimientos de la solución, y estos requerimientos de solución pueden ser, como ustedes bien lo dijeron, funcionales, que están orientados a poder describir cuáles son las capacidades que debería tener la solución que queremos construir en términos de comportamientos e información que debe manejar. Algunos ejemplos que pueden ser más conocidos en los funcionales: por ejemplo, permitir el ordenamiento del historial de órdenes de compras, si estamos hablando de un sistema de compras, y que pueda hacerlo por ID de cliente, pueda ordenar por fecha o por importes totales. Otro de los ejemplos podría ser que el sistema muestre el número de pedido como un link y que cada vez que yo dé clic a ese link pueda ver el detalle del pedido del cliente, ¿no? Entonces son requerimientos que están relacionados al funcionamiento de la solución. ¿Y qué sucede con los requerimientos no funcionales? Estos requerimientos no funcionales ya se desarrollan directamente con el comportamiento de la funcionalidad que debería tener mi solución. Bien, aquí ya no estamos hablando de cómo debería funcionar, sino de cómo debe comportarse. Y para hablar de cómo debe comportarse, podemos hablar de condiciones sobre las cuales debe operar.
¿Qué podemos hablar aquí? Del sistema operativo, de cantidad de usuarios conectados, del entorno donde debería estar, si yo quiero que sea on-premise, si quiero que sea cloud. Entonces, estos requerimientos no funcionales podrían ser, por ejemplo, soportar por lo menos 200 usuarios concurrentes, tener una solución web que pueda ser utilizada en equipos con navegadores tanto Chrome como Mozilla. Podríamos hablar acerca de velocidades de respuesta, podríamos hablar acerca de el uso de un lenguaje de programación en particular, si quiero que mi solución sea hecha en Python, si quiero que sea hecha en Java, esto lo podría documentar como un requerimiento no funcional que luego acompañe a la solución y le permita funcionar bajo estos lineamientos que me ha dado la organización. Y teníamos como último de los elementos que vamos a tratar aquí, requerimiento de transición. Estos requerimientos de transición, ¿qué es lo que van a hacer? Me van a ayudar a mí a poder entender cuáles son las capacidades temporales que yo necesito dentro de la organización para poder pasar de un estado en el que me encuentro actualmente a un estado en el que quiero estar. ¿Qué es lo que me va a permitir a mí dar este salto y finalmente implementar la solución que he propuesto? Para eso nosotros podríamos pensar en distintas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la migración de datos históricos para el funcionamiento del sistema, podría ser, por ejemplo, un sistema, no sé, un sistema de ámbito académico, ¿no? Donde yo quiero hacer matrículas, por ejemplo. ¿Qué necesito hacer para hacer mis matrículas? Necesito una información previa que sea, por ejemplo, la malla curricular, o necesito la información del estudiante con los cursos que ya pasó. Entonces, estos datos son importantes para utilizar el sistema y me van a permitir pasar del sistema en el que estoy o de la forma en la que vengo gestionando hoy las matrículas a un nuevo sistema. ¿Bien? Por eso se convierte en un requerimiento de transición. Otro de los clásicos de los requerimientos de transición se refiere a la capacitación. ¿Qué es lo que yo necesito para que este sistema empiece a andar? Capacitar al personal que lo va a utilizar, capacitar al personal que le va a dar soporte. Entonces estos elementos deberían estar comprendidos aquí como requerimientos de transición. Entonces, ordenando lo que hemos visto de requerimientos hasta el momento, ¿cómo podemos ver? Nosotros teníamos en primer lugar nuestros requerimientos de negocio, ¿no? En lo más alto, aquello que la organización estaba buscando a nivel general. Luego empezábamos a entrevistar a los stakeholders y empezamos a entender cuáles eran sus necesidades y cómo podíamos traducir estas necesidades en requerimientos, ¿no? Aquello que realmente necesitan los stakeholders y que les va a generar valor. Y una vez que hemos entendido qué necesitan estas personas, vamos a ver cómo nosotros podemos plasmar esas necesidades en algunos requerimientos de la solución, que finalmente van a ser requerimientos funcionales para ver qué debería realizar mi solución y requerimientos no funcionales para ver en qué condiciones debería funcionar mi solución. Y finalmente íbamos a llegar a hablar acerca de los requerimientos de transición, donde nosotros vamos a identificar cuáles son los puntos que necesitamos desarrollar para que podamos pasar de un estado en el que nos encontramos actualmente a un estado futuro donde la solución esté implementada y funcionando. El hecho de que nosotros podamos analizar estos requerimientos de esta forma nos va a permitir garantizar la trazabilidad. Quiere decir que si yo tengo un requerimiento del negocio, este requerimiento del negocio tiene que estar soportado por algún requerimiento de un usuario que lo necesite. Eso debe estar también plasmado dentro de un requerimiento de la solución para saber qué necesitamos que haga el sistema y en qué entorno debería operar. Y finalmente necesitamos tener muy claros qué elementos vamos a tener que considerar para poder poner en marcha nuestra solución. ¿Okay? Entonces es importante que estos requerimientos no sean aislados, sino que se visualice la trazabilidad entre cada uno de ellos. Bueno, y eso nos lleva al siguiente punto, en el cual vamos a hablar nosotros acerca de la planeación del proceso de administración de requerimientos. Ya sabemos qué es un requerimiento, entonces vamos a ver cómo podemos administrarlos, porque en el transcurso del proyecto es cierto que nosotros nacemos con una parte de requerimientos, pero esos requerimientos se van incrementando en el tiempo. Entonces vamos a ver cómo podemos gestionar este proceso. La planeación de este proceso de administración de los requerimientos describe las tareas que se realizan de parte de los analistas de negocio para poder administrar, diseñar y mantener
los requerimientos desde el inicio del proyecto hasta que termina. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros podamos tener ciertos lineamientos para poder diseñar adecuadamente un requerimiento, para poder administrar los requerimientos o mantenerlos en el caso que existan cambios, modificaciones o alguna circunstancia incluso del entorno que me obliga a modificar un requerimiento. El propósito ya de esta tarea en particular es que los requerimientos de los stakeholders que hemos identificado anteriormente y los requerimientos de la solución estén alineados y que la solución que yo quiero desarrollar dentro de la organización realmente va a ser capaz de implementar esos requerimientos. Entonces, empiezo por aquello que necesita la organización, bajo aquello que necesitan mis interesados y luego plasmo esto que necesitan mis interesados en mi solución para poder definir cómo es que yo voy a implementar esa funcionalidad para poder atender las necesidades o cómo voy a garantizar que mi solución va a funcionar en cierto entorno, requerimientos no funcionales, para garantizar el funcionamiento de la solución. Entonces, esto va a involucrar que yo pueda tener un control sobre los requerimientos que están surgiendo dentro del proyecto, algunos que se van incorporando, y también podamos controlar no solo que estos requerimientos nuevos nazcan y se pretendan incorporar a mi proyecto, sino finalmente cómo yo voy a incorporar esos requerimientos a una solución que ya tengo construida, ¿no? Cómo voy a hacer alguna corrección, algún update, o cómo finalmente voy a incorporar simplemente funcionalidad para tener un producto que sea más robusto. Bueno, los ciclos de vida de los requerimientos y los ciclos de vida en general hacen referencia al conjunto de etapas que atraviesa algo desde que inicia hasta que termina. ¿Bien? En líneas generales, eso es un ciclo de vida. Pero el ciclo de vida del requerimiento en particular va a iniciar para nosotros con la representación de una necesidad de negocio. ¿Bien? Hablamos de necesidad de negocio, ¿se acuerdan? Y dijimos, esta necesidad de negocio puede ser problema, puede ser oportunidad, y desde ese punto nosotros vamos a empezar nuestro análisis. Se va a continuar a través del desarrollo de la solución y va a terminar cuando la solución y el requerimiento que los representa son implementados. Es decir, nosotros desde que identificamos la necesidad del negocio ya podemos estar hablando de que hemos identificado requerimientos. Seguramente a medida que vamos avanzando vamos a tener más nivel de detalle, pero ya desde ese momento tenemos ciertos requerimientos. Cuando empezamos a hacer el desarrollo de la solución deberíamos llegar con los documentos, con los requerimientos ya documentados y sobre esa documentación empezar nuestro desarrollo. Pero lo cierto es que a medida que hacemos el desarrollo, también continuamos recibiendo nuevas peticiones para modificar los requerimientos, para dejar sin efecto algunos o para incorporar algunos nuevos. Y incluso hasta el último momento, hasta cuando yo estoy pensando en retirar la solución, estoy recibiendo nuevos requerimientos y tengo que estar en la capacidad de gestionarlos. Entonces, para poder manejar todo esto, yo debería tener en claro cómo voy a administrar mis requerimientos dentro del proyecto. Y eso nos lleva a este último punto de la sesión de hoy. ¿Qué involucra para nosotros la administración de requerimientos? Involucra, en primer lugar, trazabilidad de los requerimientos, mantener los requerimientos adecuadamente, priorizar los requerimientos, evaluar cambios en los requerimientos y finalmente aprobar los requerimientos. Entonces, ¿a qué se refiere cada uno de estos puntos? Vamos a ver. En primer lugar, estamos hablando acerca de la trazabilidad de los requerimientos. Esto va a analizar y mantener la relación entre los requerimientos, los componentes de la solución y algunos otros productos de trabajo para poder impactar el análisis, la cobertura y distribución. Entonces, en cuanto a la trazabilidad, yo debería ser capaz de poder identificar mi requerimiento en la parte superior como un requerimiento de negocio, luego poder ver cómo este requerimiento de negocio hace referencia a aquello que necesita mi interesado como un requerimiento de interesado, luego cómo nosotros este requerimiento lo trasladamos a la solución para finalmente implementar una funcionalidad y una serie de características que permitan el uso de la solución, y luego este requerimiento de solución también podríamos llevarlo hasta algún componente específico de mi solución que me diga, mira, este requerimiento va a ser atendido por este componente, ¿no? Entonces, de esa forma yo podría tener trazabilidad de todo el proceso
y saber claramente si los requerimientos que estoy tratando de incorporar van a responder a las necesidades del negocio y van a estar alineados con lo que la organización finalmente busca. ¿Okay? Otro de los puntos de los que habíamos conversado es acerca de mantener los requerimientos. Este mantenimiento de los requerimientos lo que va a hacer es va a asegurar que los requerimientos son dos cosas importantes. Son acertados, es decir, que atienden la necesidad que hemos identificado y son vigentes. Quiere decir que para este momento los requerimientos siguen siendo vigentes, siguen teniendo valor. Si alguna situación cambia, el requerimiento ya no va a estar vigente y yo tal vez tenga que adaptar mi requerimiento, modificarlo, porque cambió el entorno, porque cambiaron las condiciones, porque hoy que la economía es tan volátil hubo alguna variación que me invita o me obliga a cambiar mis requerimientos. Entonces, en este mantenimiento de requerimientos yo debería estar enfocado en eso. Identifico algún elemento que pueda modificar un requerimiento, evalúo y modifico el requerimiento, pero lo que siempre estoy tratando de hacer es que mis requerimientos continúen acertados y continúen vigentes. Otro de los elementos de los cuales habíamos conversado en la lista que vimos anteriormente era la priorización de los requerimientos. Entonces, aquí nosotros para poder priorizar vamos a analizar cuál es el valor que tiene el requerimiento, cuál es la urgencia con la que debería ser implementado, cuáles son los riesgos que están asociados al desarrollo de este requerimiento en particular. Y nosotros deberíamos con estos análisis o estos frentes poder asegurarnos de que los requerimientos más importantes son los primeros que están entrando a la lista y en función a eso poder atender al cliente con lo que necesita, ¿no? Esto tiene mucha relación con algunas metodologías o marcos de trabajo ágiles donde yo empiezo a entregar al cliente primero lo que él requiere como más importante. Entonces, para poder priorizar los requerimientos, yo tengo una serie de herramientas y técnicas para poder realizar ese trabajo. Esto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a ver en una sesión posterior, pero vamos a hablar en esta sesión acerca de cómo puedo priorizar los requerimientos y cuáles son algunas técnicas que a ustedes les pueden ayudar. ¿Cuál es la idea de esta priorización de requerimientos? Que yo pueda, por un lado, como les decía, entregar al cliente primero aquello que le genera más valor, pero de otra parte, también hay que reconocer que ya en un entorno empresarial, en un entorno real, los recursos son limitados. Entonces yo no puedo atender absolutamente todos los requerimientos que tengo dentro de la organización, sino que tengo que priorizarlos y atender hasta donde puedan alcanzarme los recursos. Entonces es por eso que es muy importante cómo priorizamos los requerimientos. Como les digo, vamos a tener una sesión para podernos enfocar ya con mucho más nivel de detalle. Otro de los puntos que conversábamos era acerca de la evaluación de algunos cambios en requerimientos y la evaluación de estos nuevos requerimientos o algunos cambios que se puedan presentar va a estar de la mano con la definición del alcance, ¿no? Yo puedo incorporar un nuevo requerimiento porque algún usuario me lo dio. De repente estoy haciendo un requerimiento, un sistema de control de inventarios y tengo muchos requerimientos, pero tengo una nueva reunión con el jefe de almacén y me dice, mira, yo necesito que implementen tecnología RFID para hacer conteos rápidos dentro de mi almacén. Yo podría tomar esa petición o ese nuevo requerimiento y poder incorporarlo dentro de la solución. Para eso voy a evaluar si este requerimiento es necesario, qué tipo de costo tiene y algunas otras variables. Pero lo importante es que yo empiece a ver cuál es el alcance de mi proyecto y pueda ver si cada uno de los requerimientos calza dentro de ese alcance. Porque si alguien me hace un requerimiento, yo estoy enfocado en hacer el sistema de control de inventarios. Pero alguien tiene una reunión y me dice, mira, sería importante que desarrollen el módulo de facturación electrónico. Y puedo decir, mira, este módulo de facturación puede estar bien sustentado, puede ser una necesidad de la organización, pero no tiene que ver con el alcance del proyecto que estamos tratando. Entonces tengo que tener también esa potestad de decir qué requerimientos están quedando fuera. Y esto me lleva a pensar en este último punto que vamos a tratar, que es la aprobación de requerimientos. Trabajar con los stakeholders involucrados en el proceso de gobernanza para poder tomar acuerdos y aprobar requerimientos. ¿Qué quiere decir? Que ya en un mundo real nosotros
como les decía, tenemos ciertos recursos que son limitados y tenemos que cuidar estos recursos. Entonces, yo no puedo pasar por toda la organización recogiendo algunas ideas y tomando requerimientos nuevos, sino que tengo que tener algún canal, que sea el canal autorizado a través del cual me van a llegar las peticiones, y yo debería tener un flujo, ¿no? ¿Cuál podría ser ese flujo, por ejemplo? Podría ser, como les decía, que yo tenga un canal autorizado. Lo primero que sea es que quien desee generar un nuevo requerimiento o modificar un requerimiento existente utilice un canal autorizado. Luego mi equipo va a hacer una evaluación del impacto que podría tener ese cambio o ese nuevo requerimiento. Una vez que tengamos esto, vamos a ver si vamos a aprobar o vamos a rechazar la petición de requerimiento que se ha hecho. Vamos a solicitar, vamos a notificar, perdón, al solicitante para que sepa si se aprobó o no y si vamos a implementar la iniciativa que le está proponiendo. Y finalmente ya empezaríamos a pensar en este proceso de cómo vamos a planificar la implementación. Si es que va a ser una salida tal vez con un corte, si va a haber un tema de implementación en paralelo con alguna otra solución que estemos tratando, o cuál va a ser el mejor enfoque para afrontar esta implementación de un requerimiento que pueda haber cambiado, que pueda haber desaparecido o que se pueda haber retirado de la lista de requerimientos. ¿Okay? Bien, entonces hasta aquí hemos analizado en la primera parte todo lo que está referido a temas de comunicación. Nos hemos enfocado en la segunda parte en aquello que tiene que ver con los requerimientos y vamos a cerrar nuestra sesión. Antes de cerrar y antes de ir yo con la pregunta de siempre, ¿qué cosa aprendimos el día de hoy? Tenemos aquí un comentario de una de sus compañeras, la señorita Quispe, que nos dice: profesor, cuando hay un requerimiento y se va entregando, debe ser como entregables de dicho requerimiento, vienen a ser como subrequerimientos o que vienen a ser del requerimiento. A ver, vamos a ver. A veces, y esto sucede mucho, nosotros partimos de un requerimiento que nos suena bien, ¿no? O sea, hicimos el primer levantamiento de información, hemos tomado un requerimiento. ¿Cuál puede ser ese requerimiento? O sea, tal vez decimos mantener un control de las existencias del almacén. Pero ¿qué sucede? Este requerimiento, como es tan genérico, puede derivar en otros requerimientos que tengan más nivel de detalle, ¿no? Puede ser contemplar un CARDEX, poder tener conteos inesperados o inopinados acerca de las existencias del almacén, que pueda ser realizar un reconteo o un arqueo de estos ítems para poder saber si estamos dentro del stock real. Entonces, si yo tengo un requerimiento que es muy genérico, el problema que voy a tener es que yo voy a empezar a descubrir que hay otros requerimientos que están dentro del mismo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que yo tenga requerimientos que sean más específicos, porque finalmente cuando yo entrego la solución, este requerimiento tiene que ser evaluable. La persona tiene que decir: ah, mira, efectivamente tú me propusiste que va a haber un sistema de control de inventario, sí, pero eso es todo tu entregable. Pero yo tenía un requerimiento específico en el cual yo podía hacer un CARDEX de los elementos que ingresan y podía hacer cortes semanales. ¿Puedo hacer eso en el sistema? Sí, check. Entonces he cumplido con el requerimiento y ese requerimiento queda cubierto. Yo tengo otro requerimiento que me dice que puedo hacer conteos acerca de las existencias en el almacén, que lo puedo hacer por categoría de producto y por subalmacén. Ah, ok, eso es verificable, sí, se puede lograr, sí, está alineado con lo que la organización busca, también, ¿no? Entonces, es importante que mis requerimientos tengan suficiente nivel de detalle para poder saber si es que estoy dentro de aquello que he definido y he pactado con el usuario, porque eso es algo importante. Recuerden que el requerimiento, si bien es cierto, representa la funcionalidad que yo voy a construir o las condiciones en las que debería funcionar mi solución, finalmente estos son acuerdos que yo estoy tomando de cara al cliente, ya sea que tenga un cliente interno o mayor aún si yo tengo un cliente externo y le estoy vendiendo una funcionalidad o una solución. Mis requerimientos tienen que ser verificables porque eso me va a dar pie a que el cliente acepte los entregables y convengamos en que hemos efectivamente entregado aquello que habíamos pactado. Bien, señorita Quispe, no sé si queda un poco más claro
o necesita alguna explicación adicional para poder aclarar este punto. Ingeniero, una consulta. Bueno, cuando estaba mencionando que el requerimiento puede ser modificado en base al avance y todo ello, cuando modifican el requerimiento, ¿vendría a ser como otro requerimiento aparte o se eliminaría el requerimiento final? No entiendo. Bien, entonces, yo puedo tener modificaciones o puedo tener casos en los que voy a eliminar un requerimiento o voy a ingresar uno nuevo. Si es que yo tengo mi requerimiento que les da como ejemplo, ¿no? Que puedo realizar un reconteo de los artículos del almacén y lo puedo hacer por, por subalmacenes. Tal vez voy avanzando en el proyecto, voy haciendo el desarrollo y alguien me dice, mira, no solamente deberíamos hacer reconteos por subalmacenes, sino también por categorías de productos o por familias de productos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy modificando el requerimiento porque va a tener un poco más de complejidad. Pero ¿qué sucede si estamos hablando de la seguridad del sistema y decimos, hemos partido diciendo que vamos a tener una identificación por usuario y contraseña y en algún momento surge la idea de que vayamos a hacer identificación biométrica? A pesar que estos dos requerimientos van a cubrir la misma función de poder acceder al sistema, uno reemplaza al otro, ¿no? Entonces yo voy a dar de baja este requerimiento de usuario y contraseña, identificación con usuario y contraseña, y me voy a quedar con un nuevo requerimiento que es acceso al sistema mediante identificación biométrica. ¿Bien? Entonces podemos tener los dos escenarios. De repente lo modifico porque hago pequeñas variaciones o incremento funcionalidad de una forma controlada, o tengo un requerimiento que es totalmente distinto e incluso son requerimientos que se excluyen mutuamente y yo tengo que eliminar uno y quedarme con el otro. No sé si con eso aclaramos un poco ese punto. Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Gracias a usted. Bien, entonces, ¿qué me dicen antes de cerrar? ¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Con qué nos vamos? ¿Qué elementos les han parecido interesantes de la sesión de hoy? Profe, una de las partes que hemos aprendido y que me resultó interesante fueron los beneficios de planear las comunicaciones y también esa parte de técnicas para comunicar que se dividen en revistas, revisiones y workshops. Bien, señor Vera, entonces, importante que nosotros planifiquemos porque en función de esa planificación vamos a obtener ciertos beneficios, ¿no? Vamos a tener feedback, vamos a tener la oportunidad de tener un mejor plan. Y sobre las técnicas, estamos hablando de tres muy básicas de entrevistas, de revisiones y workshops, pero existen muchas más. La idea es que ustedes puedan tener más herramientas, y esto es algo que les digo, mientras más herramientas tengan disponibles, van a tener más opciones de poder llegar a sus stakeholders, entender qué necesitan y finalmente generar una solución que esté mucho más orientada a satisfacer esa necesidad que ellos tienen. Y eso no tiene que ver, y a veces hay un poco de sesgo, porque no tiene que ver solamente con sistemas de información, ¿no? Hay gente que me dice, profe, pero yo soy de infraestructura, ¿para qué me va a servir esto? Porque igual, aunque tú quieras desarrollar infraestructura, aunque quieras gestionar soluciones de seguridad informática o de ciberseguridad, necesitas entender qué es lo que el usuario necesita, qué es lo que el usuario quiere. Y aquí vamos a distinguir dos cosas, ¿no? ¿Qué es lo que el usuario cree que necesita, que es una expectativa que él quiere lograr, y cómo nosotros vamos a tomar eso y lo vamos a ayudar a llegar a algo que realmente necesita y que es tangible? Y eso es lo que va a ser un requerimiento. ¿Bien? Entonces, nosotros siempre partimos eso, de la expectativa que tiene el usuario, lo ayudamos a trabajar y a aterrizarlo en un requerimiento. Y aquí a veces se rompe un poco el paradigma de el cliente siempre tiene la razón. Para mí el cliente no siempre tiene la razón, porque el cliente a veces quiere algo porque lo vio en su competencia, porque es un término que está de moda, porque le funcionó a alguien que se lo recomendó, pero no necesariamente eso es lo mejor para el problema que está afrontando o para la organización que tiene o para la situación en la que estamos actualmente. Entonces la idea de nosotros es no solamente vender lo que el cliente quiere, sino guiarlo en este proceso, convertirnos en un partner y brindarle soluciones que sean sostenibles en el tiempo. Más que un one shot que vamos a tener con él, la idea es generar una relación donde finalmente tengamos múltiples proyectos que nos ayuden a mantener una relación sana con nuestros clientes, sobre todo si somos externos.
Y teníamos a alguien por aquí que está con la mano levantada, por favor, señor Alarcón, escucho. Sí, ¿podría explicar la diferencia entre requerimiento funcional y no funcional? No lo comprendí muy bien eso. Sí, claro. Bueno, vamos a ver. Bien. Nuestros requerimientos funcionales y no funcionales están dentro del requerimiento de solución, ¿ok? Entonces, mi requerimiento de solución podría ser funcional si es que tiene que ver con algo que tiene que hacer el sistema. ¿Qué puede haber aquí? Por ejemplo, yo necesito, como les decía, tener una suerte de reconteo, necesito que haya una identificación de los ítems por un código único, necesito que hayan verificaciones de terceros ante algún cambio en el stock. Todo se refiere a las funciones que va a tener mi sistema y cómo va a actuar. ¿Sí? Tenemos otros ejemplos aquí abajo que hemos leído antes. Y los no funcionales tienen que ver más con el entorno y las condiciones en las que va a operar. ¿Qué puede ser? Ah, mira, necesito que mi sistema soporte 200 usuarios. Eso no tiene que ver con una función, tiene que ver con una característica que va a tener mi sistema. Necesito que el sistema sea responsive, por ejemplo. Eso no tiene que ver con una función del sistema. Yo no voy a generar un requerimiento funcional para eso. Es un requerimiento no funcional porque habla de una característica, un comportamiento que debería tener mi sistema. Necesito que el sistema funcione en Chrome, que funcione en Mozilla, o que la respuesta para el reporte se dé en menos de 10 milisegundos. Todo eso que hace referencia a las condiciones en las que debería operar el sistema va a estar catalogado como requerimientos no funcionales. No sé si con eso queda un poco más claro, señor Alarco. Sí, ya me quedó claro, muchas gracias. Listo. Bien. ¿Alguien más desea agregar algo antes de cerrar por aquí? Ingeniero, en requerimiento no funcional no viene a entrar el requerimiento como de calidad, ¿no? ¿O sí? Vamos a volver a ver que no funciona. Algunos incluso Porque piensan entendí. que se superponen, ¿no? Sí, le escucho, por favor. Ya no, es que lo que he entendido cuando lo he vuelto a explicar a mi compañero es que, o sea, o más o menos es que funcional es como que el producto como tal, o sea, que tenga como función, se podría decir, ¿no? Como un proyecto o algo ya establecido, y no funcional vendría a ser como sus parámetros, ¿no? Que en realidad no va a tener como que algo, como que, como un producto, por así decirlo, ¿no? Que, como algo así. Eso es lo que he entendido, más o menos. Pero por eso, no funcionar, vendría a entrar el tema de calidad. Entonces, vamos a partir de ahí. El producto es lo que yo voy a construir, mi solución, ¿no? El sistema que voy a entregar. Los requerimientos que son los funcionales tienen que ver con las capacidades que debería tener el sistema en cuanto a las funciones que debería realizar. Mira, debe realizar el ingreso, si hablamos de la clínica más salud, debe realizar el ingreso de pacientes, debe permitirme gestionar la historia médica, debe permitirme agregar algunos archivos de audio para poder soportar los ecodopplers, no sé, algún tipo de prueba. Todas son funciones que debería desarrollar el sistema, pero las que hacen referencia a en qué ambiente debería operar, cuántos usuarios debería soportar, qué elementos deberían considerarse, por ejemplo, en temas de usabilidad, en temas de UX. Todo esto se hace referencia a las condiciones en las que va a operar y son requerimientos que son no funcionales. A veces hablamos de requerimientos de calidad y yo podría tener, si hablamos de requerimientos de calidad que no los hemos tocado aquí, aspectos como que necesitamos cumplir los parámetros que nos propone CMMI para hacer mi desarrollo del sistema, o necesito cumplir con algunos estándares de calidad como tal vez mi empresa tiene ISO 9001 dentro de este proceso y yo necesito cumplir ciertos parámetros o tener un proceso definido. Bien, ahí es donde se podría empezar a diferenciar un poco. Pero a nivel de lo que estamos viendo nosotros del desarrollo del sistema en particular, en funcionales voy a enfocarme a qué cosas tiene que hacer el sistema y en no funcionales voy a enfocarme a qué características debería tener el sistema para poder operar. En cuanto a cantidad de usuarios, en cuanto a la velocidad, a usabilidad, lenguaje de programación, qué características debería tener en general. No sé si con eso queda un poco más clara la explicación de esta diferencia entre ambos. Sí, ingeniero, ya está como un poco más claro.
Ujú. En todo caso, calidad ya sería un tema muy ambiguo, ¿no? Depende de qué tipo de calidad se va a ver, ya vendría a ser como funcional o no funcional. Correcto. Y los de calidad que usted los podría ver aquí, ¿no? En una parte externa. Que normalmente cuando hablamos de un proyecto, hablamos de que tiene algunos requerimientos, el proyecto en particular, pero hay unos requerimientos de calidad que usualmente están asociados al producto, ¿no? De estándares que yo debería seguir o estándares que la organización ya cuenta o ha certificado y ya debería mantener. Pero estos requerimientos de calidad normalmente no los tratamos dentro del desarrollo de un producto en particular, ¿no? Pero sí, cuando tenemos proyectos que son más integrales o más complejos, deberíamos tenerlos en cuenta porque finalmente, si no cumplimos con estos aspectos relacionados a la calidad, vamos a tener problemas en hacer la entrega. Luego, si uno se adentra más en el tema de gestión de proyectos y demás, va a ver que la calidad, por ejemplo, no tiene que ver necesariamente con las características o funciones que tiene un elemento, ¿no? Si yo, por ejemplo, les dijera, ¿qué es de mejor calidad? Un, no sé, un Toyota Yaris o un Mercedes-Benz GL3. ¿Cuál de los dos sería de mejor calidad? Entonces, para nosotros, en términos comunes, diríamos, mira, el Mercedes es mejor calidad, pero para efectos de la administración de proyectos, la calidad está en relación a las necesidades del interesado. ¿Qué pasa si yo quiero enfocarme en un, no sé, paseo familiar o en hacer un servicio de taxi, de movilidad? Puede ser que el Toyota me resulte mejor porque tiene repuestos más baratos, porque hay muchos centros autorizados para atenderlo, porque infinidad de cosas. Y puede ser que el Mercedes no se adapte a esa necesidad porque yo necesito tener combustible más caro, repuestos más caros, una casa de servicio exclusiva. Entonces, la calidad, cuando nosotros hablamos de proyectos, está orientada no a la cantidad de funciones que tiene mi aplicación, sino a cómo estas van orientadas a cumplir las necesidades de mi cliente. ¿Bien? Entonces, por eso es que la calidad va relacionada así a estándares de calidad, pero también a qué tanto yo me estoy adaptando a las necesidades de mi cliente y cómo este cliente considera de calidad mi producto, porque finalmente lo atiende y en función a eso él puede decir que el producto es de calidad. Entonces, por eso es que dentro de esta parte del curso lo que hacemos es enfocarnos en estos cuatro que vimos en la pirámide, ¿no? Arrancamos con lo que necesita el negocio, luego que entendimos qué necesita el negocio, bajamos a qué es lo que necesitan cada una de las personas dentro de este negocio, que son mis stakeholders. Para eso tengo que ver que esos stakeholders sean relevantes para el proceso. Luego empiezo a ver cómo mi solución va a atender esos requerimientos de los stakeholders y ahí veo qué funciones va a tener la solución y qué características va a tener. Hay diferencia entre funcionales y no funcionales. Y termino viendo cuáles son los de transición, cómo yo puedo poner en marcha mi solución. Ah, necesito capacitar a mis operadores, necesito migrar la data histórica, ¿no? Todo eso que va a empezar a poner en marcha mi sistema tiene que ver con los requisitos no funcionales que estamos tratando. Entonces, no sé si alguien tiene algo más para agregar o alguna pregunta adicional. Si no es así, con eso estaríamos cerrando nuestra sesión del día de hoy y nos encontramos nuevamente el día jueves. ¿Bien? Listo, entonces muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo el día jueves. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego, profesor. Buenas Hasta luego, noches. profesor. Buenas noches, gracias.